Sí, bueno, parece mentira que a veces no tengamos casi otro tema que el tema de Estados Unidos y la tragedia que está viviendo la humanidad con este señor que es el presidente de los Estados Unidos en este momento. Y tiene 22 días de haber asumido y... 22, ya, no es más, ya. Y tiene no, ya el mes, ya 20. Sí, yo creo que ya cumplió el mes. Sí, un mes, sí. Sí. Después, el 20 de febrero cumplió el mes. Sí. Pasado 20 de febrero. Hace poquitos y días. ha hecho 30 tortas, 30 Trumps. Bueno, yo no sé, pero La trompada claro, lleva el gobierno. a veces uno quisiera pues hablar de otros temas, ¿verdad? Pero lo asaltan las estupideces que este señor dice y como que se siente obligado a comentarlo, a preocuparse en voz alta. Esa es la realidad. En la América Latina estamos viviendo una serie de fenómenos interesantísimos, las elecciones en el Ecuador, que pareciera que van a segunda... Van, sí. ¿Ya es seguro? Sí, sí. Bueno, porque todavía ayer todavía en la dijeron que madrugada podía ganar, había sacar dudas el 40%. de que sí. podía sacar el 40%. Sí. Hombre, Me pareció haber leído que sí iban. Me pareció. En Sí, todo bueno, caso. sí, Bueno, yo esta mañana lo yo vi. cuando expulgué la computadora todavía se Sí, decía tenía chance. que estaban como cuando aquella noche de Oscar Arias y Don Solís. Sí. Yo escribí en esa noche, dije, nos acostamos con un presidente, pero no sabemos si amanecemos con otro. No, pero la que sí, yo estaba en Canadá el día que hubo las elecciones, aquella que le robaron a Al Gore. ¿Así? El fraude ese, Sí, famoso. sí, una barbaridad. Yo estaba en Montreal y todo el mundo estaba pegado. Perdón, si te acordás, estabas en Canadá. Primero había ganado, y lo dijeron abiertamente, que había ganado Florida, Al Gore. Sí, Y enseguida empiezan a modificar. Y le movieron. No, un no, montón yo de negros, lo que se los recuerdo. Sí, claro. Yo no me acuerdo tanto detalle porque ya en ese momento estaba envejeciendo. Ay, sí. Pero sí, Envejeciendo. sí, creo que unas 3 o 4 veces cambió el escenario. Entonces, claro, como los canadienses son como son, ¿verdad? Que se la toman todo con calma, lo que se tenía era una vacilada. Un poco como, ¿qué les está pasando a esos vecinos locos? ¿No? Ahora deben estar preguntándose lo mismo. En esa elección de Oscar Arias y Otón Solís, Oscar tuvo la prudencia durante 2 semanas de no decir nada. Sí. No aceptaba haber ganado ni reconocía el triunfo, estaba en manos del tribunal. Habían claro. estado en una fiesta y la paró. Mandó a Rodrigo a decirles que no celebraran nada, que Sí, la claro, situación fue estaba prudente. Sí, no, Sí, indudablemente. Sí. Hubo un dirigente de Liberación Nacional muy activo y muy interesado que se le murió la mamá esa noche. No voy a decir porque pero fue una cosa como esas que dice uno, qué raro que a la gente le ocurran esas cosas. Él estaba ahí en el tráfico y en ese momento se estaba muriendo la mamá. Pucha. Qué cosa más rara, ¿verdad? No, porque es raro. La mamá no se muere en esos momentos. ¿Cómo que no? Las mamás no se mueren en esos momentos. ¿En qué momento se mueren las mamás? En otro. Digo, a mí me impresionó eso más que todo el asunto de del enredo de quién ganaba. Pero sí, esto de Ecuador ahora habría que esperar a ver. Ahí sí, una u otra. Ahí veremos otra ronda. Sí, lo que pasa es que, me explico, no se trata de que vayan a segundas o de que ganen primeras. Es que es un cambio radical en la historia política del Ecuador y de América Latina. No ha habido cambio. ¿Ah? Es decir, todavía no hay cambio. No, por eso. Va ganando el candidato oficial. Sí, a eso me refiero. Es decir, sí, es una coyuntura histórica para Ecuador tremenda, ¿no? Bueno, eso es a eso me mira, refiero. Eso me suena a los que dicen que es una de las jugadas, mejor jugadas de fútbol en un partido de segunda división de Costa Rica. No,
Perdimos A mí con no me Salvador. parece. Ahora A mí me parece que es un proceso normal, democrático, importante. Sí, no, de acuerdo. Que indudablemente el presidente Correa contribuyó a consolidarlo. No, claro. Todo el mundo reconoce los 10 años de gobierno de él como ni un duda, gobierno ni estable duda. tal. Y la repercusión para que su candidato lleve la ventaja casi de 10% adelante, Sí, casi, es importante para su gobierno y para ese candidato. Solo que claro. en el proceso ecuatoriano, dos requisitos son muy fuertes. Uno, que haya el 40%, igual que aquí en Igual Costa que Rica. aquí, sí. Pero una diferencia entre el primer candidato 10 y el puntos. segundo del 10%, que nosotros no la tenemos. Si nosotros tuviéramos esa diferencia del 10%, todos los procesos electorales desde el año 58 para acá, no el del 53, hubieran sido a la segunda vuelta en Costa Rica. Mira, yo no sabía ese detalle. Claro. Sí. Entonces es difícil ganar. Y en las condiciones de, aún con el 40% es difícil, porque requiere El 10%. Tiene que el forzar 10% de 10% diferencia. de diferencia. Claro. Esa es la Entonces, dificultad No, que no es tiene. el 10%, 10 puntos de 10, diferencia. 10%. Bueno, sí. 10%. Sí, bueno, 10 puntos. Sí, porque depende Sí, sí. de cómo se Sí, interprete. sí, El claro, 10% de diferencia entre uno y otro. ¿Verdad? Entonces, eso es muy difícil de lograr. No, pues claro. Claro. Bueno, entonces, Lo los que que puede quedan, ganar 41-32 y ya se fregó. está listo, así es. Y esa es la diferencia que llevaban. Sí, por allá. Entonces, es una diferencia de centésimos al momento del cierre de la votación. Este programa lo estamos haciendo sin que haya resultados todavía oficiales, pero era así. Y después, las declaraciones de la que queda en tercer lugar, que es la social cristiana, fueron muy contundentes de decir que Sí, no va a apoyar al gobierno, que va a apoyar al segundo lugar. Así es. Yo oí unas declaraciones en la madrugada del lunes de que del candidato Lazo, que era el Sí. opositor principal, que reconocía la segunda vuelta. Por eso es que Sí. pienso eso. Sí, Entonces, ahí está esa diferencia. Y después el otro partido, el cuarto que estaba ahí, era una pequeña diferencia que ya no le suma mucho No. al gobierno si se sumara con el gobierno, digámoslo así. Porque si el 16% del tercer lugar se suma a la diferencia Ya, del 44. segundo, le gana Sí, al sí. primero. Pero al final tampoco eso es tan matemático. No es que agarrando eso se suma así. Al final todo el mundo se puede descuadrar. Pero en países donde la educación política más o menos o la pasión política más o menos es muy marcada, de pronto cuando los candidatos dicen vamos por aquí, se va también la gente por ahí. No es tan simple. No es lo mismo decir dejo en libertad a los votantes Sí, no hay para que tal. cada quien en conciencia vote en la segunda vuelta. No, ahí los partidos se van. Se van, sí. Claro, y Así probablemente hacen amarres es. electorales. Ahora, a mí me parece muy interesante la candidatura de Lenín, Sí. el candidato oficial Sí, que tiene un problema. en porque las es un piernas. discapacitado Sí, y así uno es. ve las dificultades de moverse en una silla de ruedas para una campaña electoral de esa magnitud. Sí. ¿verdad? Sí. Debe ser un gran tipazo, indudablemente, que ha podido engendrar buena confianza. Además estaba en la vicepresidencia, no era tampoco... No, y es Cualquier cuadro. que el presidente, ¿cómo se llama? Correa. Correa, es un tipo extraordinariamente brillante. Es un poco teatral en sus exposiciones, pero fíjate que yo lo Es conocí. académico. Sí, no, así es. No sé si los académicos somos teatrales, pero No, bueno, el en aula todo es caso- como un escenario de teatro a veces. Bueno, pero en todo caso, fíjate que lo conocí. Eso es lo que querés decir. Lo conocí en Antigua, Guatemala, en una reunión. Yo estaba en la Secretaría de la UDECA y me invitaron a una reunión en Antigua, una serie de organismos internacionales y tal. Y él venía recién graduado. De Lovaina. No, Bueno, venía de Estados en Unidos. Sudamérica. Venía de Estados Pero es Unidos. casado con una Bueno, belga. él se graduó en Lovaina. Por eso. Bueno, pero él venía de Estados Unidos en ese momento. Bueno, Porque lo comentó. bueno. ¿no? Sí. Se fue a conseguir la bendición de la Patricio Lumumba. No sé. No, de veras, es que recuerdo porque él mencionó que venía de Este sí debe haberse hecho. los Estados Unidos. Bueno, resulta que él, Estoy fregando. un colombiano, un gran orador colombiano, que ya murió, por cierto, que había participado, lo presentó y dijo que
él había conocido que era un muchacho brillante, que esto, que el otro, y que lo invitaba a hablar. Y se jaló un discurso que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Muchacho, ¿qué? 23, Pero él fue secretario 24 general de años. Flaxo en Ecuador, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Tiene algún discurso que decir? No, Sí, no, él pero hizo él, claro. interesantísimo. Y cuando se le enfrentó al dueño de las bananeras ¿cómo se llama?, en Ecuador, todo el mundo, porque que había ganado en la primera, ¿verdad? Y en la segunda lo barrió. Pero Es un tipo hay interesantísimo. una declaración de él muy interesante. A mí lo único que no me ha gustado de él es su necedad de apoyo a Maduro. No lo entiendo. Digamos, hay una cosa Es muy una interesante cosa que ya de él, no calza. Todavía no ha terminado su gobierno, de paso. Sí, hasta sí, que haya- claro, Pero todavía digamos, está. una cosa interesante es que él dio declaraciones de que el terminado el gobierno se va para Europa. Primero porque su esposa es europea. Sí, ¿ah? sí. Y que se va a ir allá, y además porque no quiere meterse en nada de asuntos internos de Ecuador. Y lamentablemente nuestros expresidentes no pueden irse a Europa todos. Aquí todos se meten en cuando el se van, Lo que vamos a vuelven. mandar. Es que cuando se van, vuelven. Bueno, me imagino que Correa volverá, pero de todas Sí, maneras claro. lo que él quiere es estar al margen del gobierno. Se está hablando de que él Como tiene hacía Pepe. opción para la próxima. En fin, no Al final sé. de cuentas, Sí. es su descanso sabático. A mí lo que me queda en la memoria es que no conozco mucho los detalles, pero recuerdo que la historia reciente, digamos, de Ecuador en términos políticos es bastante Alterada, golpes de Estado, militares, todo. sí, claro. Y que haya Casi alguien todos que- los países que, sudamericanos han que pasado. hay alguien que lo haya por ese conducido a este tamiz. estado actual, a estas circunstancias actuales, ya es un mérito. Sí, Aparte sí, de sí, quien sí. gane, ya, es decir, dice uno, bueno, aquí hay alguien que le dio a los ecuatorianos la posibilidad de Vivir una de- democracia. Claro, si eligen ahora al menos peor es asunto de ellos, pero Sí, claro. ha tenido la Y oportunidad. hablando de gobernantes y países, Nicaragua está pasando una de las sequías más espantosas. Sí, horrible. Pero detrás de la noticia de la sequía, lo que se ha puesto en evidencia es un mal sistema de aguas que hay en Nicaragua, de agua potable. Y uno dice, ¿cómo es posible que un país como ese tenga tal atraso en esa circunstancia? Cuando yo escuchaba las noticias y viendo la televisión de la situación que están pasando los nicas sobre eso, me acordaba de Costa Rica. En Costa Rica, en 1865 se inauguró la cañería de San José. Ahí frente a la biblioteca Carlos Mon y Alfaro en la Universidad de Costa Rica está la fuente que fue traída en esa ocasión para la inauguración, que después estuvo frente al Paraninfo de la universidad. Y desde esa época hubo preocupación de gobernantes de Costa Rica de ir mejorando la calidad Definitivamente. del suministro del agua. Y hoy indudablemente que con el SNAI, con Mario Echandi Jiménez, Mario creó el acueducto hacia el que se alcantarillado. desarrolló Sí. muchísimo más. ¿Cómo en Nicaragua el proceso revolucionario, digamos, de los 80s y después los años siguientes, no avanzaron en mejorar eso tan básico para la vida, para la calidad de la vida? Es increíble la Tal situación. vez siempre pensaron que tenían un lago enorme. pero- Digo yo, pero porque no. es. No, el lago lo ha mejorado mucho doña Rosario. Sí, Sí, lo ha sí, mejorado. pero con una serie de arbolitos. de No, plástico. con parques Sí. alrededor. Creo que Sí, ha sí, tratado de sí. hacer algo en aguas también, porque ese era el desaguadero de todos los servicios sanitarios Sí, de Managua. sí, Claro, sí, pero sí, es que sí. el lago Y han habilitado muy, zonas. por muy grande que sea, no creo que tenga la reputación no, de no, potable, no. ¿verdad? Exactamente. Que va, que va. No, claro. Resulta que potable tiene el prefijo potos, que es río. Sí, claro. El único. No es un potosí. Pero en un lago, para que sea limpio, hay que cuidarlo de manera muy especial, como están haciendo allá en el lago Baikal, ¿verdad? A ese lo cuidan como a una niña de 15 años, ¿verdad? Sí, sí.
pero cuesta, porque el agua que entra a un lago, por ejemplo, se calcula que en el lago Baikal, una molécula de agua que entra por uno de los afluentes tarda 400 años en volver a salir. ¿Cómo? 400. Sí, es que es una fuente de agua Sí. enorme, ¿verdad? La más grande de agua potable del mundo. Y el otro día leía la misma consideración con respecto al Mediterráneo. El Mediterráneo completo es 100 años. Claro, es más agitado. Más extenso, claro. Más agitado, ¿verdad? Pero si una molécula de agua entra por el Bósforo, sale a... Hay algo interesante en el lago de Nicaragua, ¿no? Que es agua dulce. Sin embargo, el río San Juan, que es el desaguadero, tiene dos corrientes. Hay una inferior que es salada y por eso hay tiburones, y otra en la superficie que es dulce. Es decir, no sé en cuánto afecta, porque sí, el lago es agua dulce, indudablemente, pero hay tiburones, hay bichos de agua de mar. No, ahí lo que ha habido, vamos a ver, eso es cierto, pero hasta la salinidad esa de una de las corrientes va disminuyendo conforme se avanza hacia adentro, hasta que ya no se nota. Entonces, los animalejos lo que han hecho es... Se acostumbran. Evolucionar. Sí, claro. Y por eso, son tiburones de agua dulce. En ese caso, los lagartos ahí en Jacoy, en todo lado, y ahí son del río. Se están y muriendo. De pronto están ahí en la playa mordiendo a la gente. Se están muriendo. Pero usan snorkel. Sí, esas cosas los animalitos saben a qué se atienen. El impacto del río San Juan. Intuición. El impacto de la desembocadura del río San Juan en el chorro de agua que sale, ¿cuánta extensión tiene en el mar? No sé yo. No tengo idea, pero no debe ser mucha. Es el río Colorado, realmente. No, una vez leí que el impacto del Amazonas, el río Amazonas, en el chorro de agua que tiras, se proyecta casi 100 kilómetros en el mar. Es decir, las embarcaciones se podían aperar de agua más o menos dulce. Prácticamente en alta mar. Más o menos, no sé si es tan dulce, sí, pero así es. Claro, el problema era que se la tomaban muy en serio y muchos morían de los riñones. Porque la salida y la desembocadura, con todos los estuarios y todo lo que tiene ahí, son 200 kilómetros, es decir, es toda la costa caribe de Costa Rica. Sí. Y uno piensa a veces de la magnitud y la grandeza de Costa Rica, cuando uno piensa en esas dimensiones. Pero ¿dónde estamos parados? Si por aquí pasar el Amazonas no veríamos el no habría Costa Rica. Pero es que la desembocadura del San Juan es por el río Colorado. Por dicha. Por dicha. Porque lo que sale del San Juan es un chorrito. El Colorado sí. Esa era la desesperación del comandante Cero, de posesionarse de esa salida y variar un poco el curso. Y por eso hizo las barbaridades que hizo. Por eso no nos han pagado todavía. No, ni nos van a pagar. Está ¿Tú bien. qué crees? ¿Tú crees que nos van a pagar? Nos mandan un cheque sin fondos. No, van a pagar. Por supuesto van a pagar. Y ahí, en algún momento. Sin intereses dentro de 50 años. Exactamente. En algún momento pagan. O hay alguna compensación. Puede ser. De gobierno a gobierno por el monto. Porque además está la discusión del monto. Es decir, ellos están... No, ya se fijó. Sí, pero Nicaragua puede apelarle, puede... Costa Rica pasó la factura. Exactamente. No, pero el monto lo fijó la Corte. ¿Todavía no? Sí, claro. No, me parece que Costa Rica presentó lo que costaba. Todavía no hay un fallo. Yo creía que la Corte ya había puede apelarse. puesto el huevo. O está en discusión. Bueno, ¿qué importa? Al final nos deben plata. No. Eso es lo importante. Aunque no reparen el daño. Ahora, a propósito de plata, a propósito de Asamblea Legislativa, el propio gobierno rechazó el proyecto de esta muchacha. El empleo. Sí, sobre el empleo y la reducción de los pluses y todo eso. Y ahora presentan
una idea que es prácticamente copiada, pero más dura que la que presentado Sandra Pisk. Entonces no entiende uno cómo es la ¿Más cosa. dura en qué sentido? Porque yo no he visto eso. Porque afecta más, es decir, está refiriéndose, incluye las entidades autónomas y las pone pero durísimo. Eleva el salario mínimo a 445,000 pesos. Sí. El salario mínimo total, general. Sí. Eso debería ser aprobado y apoyado por todos los trabajadores que ganan menos de 445,000 Sí, claro. colones, que debe ser una inmensa mayoría en este país. Sí, y rechazado por los que ganan. Bueno, no. No, porque muchos salarios están indexados de acuerdo con el salario mínimo. Sí, claro. El problema es que ahora vamos al otro problema. Si ese proyecto de ley no lo conozco, nada más la información Sí. que se ha divulgado. No, también, lo que salió, pero yo tampoco lo conozco. Pero en materia de aumento de salarios, cuando se producen aumentos de salario de cualquier magnitud, por convenciones colectivas y otro tipo de cosas, automáticamente en algunos sectores profesionales repercute. Sí. Los médicos. Repercuten esos aumentos. Sí, Entonces, sí. si va a aumentar, Eso es por medio poner absurdo. algo así, de más de 100,000 colones, el salario mínimo, de pronto ese volumen de plata puede repercutir como una bomba atómica en muchos otros sectores profesionales que ganan muy bien con el respectivo gasto. Entonces, ¿cuál es el juego del gobierno aquí? Porque el asunto está, si el gobierno lo manda, que la fracción del partido de gobierno defienda ese proyecto en primer lugar y produzcan la alianza estratégica y táctica para aprobarlo, pero que no lancen un proyecto a ver quién lo toma. Es que así han lanzado los proyectos. Bueno, parece que tenemos que aterrizar sobre el proyecto ese, a ver si no está muy quebrado. Sí,